Hoy, en Hablando también se aprende, les traigo una conversación súper interesante que sostuve con Mariana Ponce. Ella es psicóloga y emprendedora, fundadora del programa para adolescentes La Burbuja y además de la iniciativa venezolana para el desarrollo positivo adolescente. Conversamos de temas súper geniales. Nos contó cómo está presente la creatividad en su propuesta de valor y cómo ha hecho para establecer alianzas con emprendedores de otros países. Sin duda, una conversación que merece ser escuchada. Este episodio es presentado por YLAI, Young Leaders of the Americas Initiative, IREX, International Research and Exchanges Board, con la colaboración de Centro Venezolano Americano, Clínica Dental Acopán, Odontólogo Johnny Liendo, Fundación Oasis de Bendición, State Alumni Venezuela y Producciones Sin Límites. Mariana, si tuviese un hijo adolescente, ¿por qué escogería La Burbuja? Yo escogería La Burbuja porque ellos son importantes. Su salud mental es importante, sus habilidades son importantes y la adolescencia no debería ser tan complicada. Y no lo es. El problema es que nadie nos explica cómo transitarla, ni a ellos ni a nosotros como papás. Y La Burbuja es ese punto de encuentro donde enseñamos a los adolescentes las habilidades que necesitan para tener éxito en este mundo y a los papás para que entiendan cómo transitar esta etapa. Por eso es que elegiría La Burbuja. Maravilloso. Mira, yo me siento súper feliz de tenerte aquí en este espacio. Justamente cuando comencé este podcast, la idea era conversar con amigos, con gente que tiene cosas interesantes que compartir y no dudé ni un segundo en que tú tenías que estar conmigo, así que agradezco tu haber aceptado la invitación. Yo siempre encantada y bueno, todo lo que tú quieras, sí, sea todo, me encanta. Pero bueno, estas son unas conversaciones especiales, una serie especial con personas relacionadas a Young Leaders of the Americas Initiative o la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas. Así que queremos enfocarnos también en parte de esta experiencia, de tu recorrido como emprendedora. Y bueno, La Burbuja es tu proyecto, Desarrollo Positivo Adolescente. ¿Cuáles son los retos más duros que te ha tocado enfrentar, sobre todo en los últimos años, digamos, de la pandemia, de todo esto que nos ha cambiado la dinámica en general de cómo se hacen las cosas? La Burbuja es un programa para adolescentes y eso ya de por sí es un conflicto para la gente, porque ¿qué es esto? Un programa para adolescentes. Muchas veces las personas creen que tiene que haber un problema para que ellos vengan a La Burbuja y resulta ser que no. Esto es un proyecto de promoción de habilidades y ya de por sí dejarles entender a ellos que no es que estamos resolviendo un problema, sino los estamos preparando para el futuro en las habilidades blandas que nosotros generalmente no nos entrenamos ni preparamos. Creo que ha sido el reto más grande. Realmente explicar qué es lo que nosotros hacemos en La Burbuja, más allá a las personas que no lo entienden, porque es muy impresionante cómo hay papás que lo entienden inmediatamente y le ven el valor inmediatamente, y hay papás que simplemente lo ven como que, cuando yo tengo un problema lo voy a llevar. Creo que ese ha sido los retos más grandes que hemos tenido en general durante todo nuestro trayecto. La pandemia a nosotros nos ayudó mucho, porque sí, antes de la pandemia los papás no encontraban, y los colegios, porque nosotros trabajamos papás, colegios y adolescentes, no entendían realmente el valor de lo que es la salud mental, de lo que es preparar a tu adolescente para afrontar todos los retos que van a venir. Llegó la pandemia y nuestra consulta privada, por ejemplo, explotó, porque los adolescentes no están hechos para estar 24 horas al día con los papás, ni los papás 24 horas al día con los adolescentes. Pero después llegó, post pandemia, todo el mundo fue al colegio, regresó a trabajar, todas estas cosas, y los colegios no pueden lidiar con la incapacidad de los adolescentes de gestionar sus emociones. Estuvieron 2 años encerrados y el nivel de madurez no avanzó, todas estas cosas que para nosotros son naturales y que les explicamos, entonces nos ha ayudado mucho a entrar en colegios y a entrar con las familias, a explicarles por qué esto es importante. Y ahora sí valoran un poquito más lo que es su salud mental, lo que son habilidades sociales, lo que es encontrar su propósito de vida, además del éxito académico. Esto es Hablando también se aprende, la serie de videos donde converso con jóvenes líderes de las Américas. Continúa disfrutando de este contenido.
Es interesante eso que mencionas sobre, bueno, que es como el eje del mundo del emprendimiento. Encontrar tu propuesta de valor y sobre todo saber comunicarla y venderla efectivamente. Y yo digo que es un reto enorme cuando se trata de esto, de salud mental, cuando se trata de adolescentes. Yo lo estoy experimentando en otras áreas sobre el tema de la creatividad y la innovación, que todo el mundo pareciera cree entender muy bien qué es la creatividad y la innovación, pero a veces hay tantos significados que nos cuesta, ¿no? Entonces siento que partiste más que desde solventar un problema y te enfocaste más en atender una necesidad que existía y que a veces, muchas veces la gente no sabe que existe. Yo siempre, desde que tengo 15 años, yo decía, no puede ser tan difícil. O sea, de verdad no puede ser tan difícil ser un adolescente. O sea, déjenme vivir. O sea, ya. Y veía a mis papás y veía a mi mamá y yo decía, no puede ser tan difícil ser papá de un adolescente. No es tan complicado. Déjenlos vivir, Y no es complicado. Es complejo, pero no es complicado. Ok. O sea, tiene muchos elementos que si tú estás preparado para ellos, no te lo tomes personal, porque el problema más grande de la adolescencia es que los papás creen que es con ellos, y no es, eso le pasa a todo el mundo. Hay muchas cosas que suceden que nosotros, como adultos, que queremos tener el control de todo, porque es lo que nos da estabilidad, llega de repente la adolescencia y te batuquea, porque la adolescencia es soltar el control de tu hijo. Entonces, cuando tú lo entiendes y entiendes el proceso y tienes habilidades de comunicación asertiva y todas estas cosas que los papás no desarrollaron en su gran mayoría y los adolescentes están aprendiendo a desarrollar, pues se hace más fácil. Pero para mí siempre tiene que haber una solución para esto. Y yo siempre pensé que mi habilidad especial era la creatividad. Yo siempre quise tener una carrera que fuera creativa. O sea, yo consideré la fotografía, consideré el arte, consideré el diseño de modas. Y para mí siempre era importante tener todos los días algo diferente. Y yo encontré que dentro de esta propuesta de hacer negocios y crear proyectos y tener diferentes programas, yo ejecuto mi creatividad todos los días. Y yo soy la parte creativa del negocio. Hay otra gente que es operativa, yo soy la creativa. Ahorita, en un segundo vamos a caer allí, pero justamente me causa mucha curiosidad y además es interesante. Tu proceso cuando comenzaste la carrera de psicología, ¿no? ¿Estaba tan claro eso de que podías hacer un negocio a partir de allí? ¿O estaba solamente esa idea que por lo general se tiene de que no, consultorio y ya, y no hay nada más allá creativo o innovador que podamos desarrollar? ¿Te costó llegar hasta ahí? Yo nunca quise tener una práctica privada. Ok. Y ahora tengo mi práctica privada. Yo lo que sabía, mi carrera fue un desastre. O sea, yo comencé en administración porque yo me había peleado con mis papás. Okay. O sea, yo entré a la universidad porque mi papá me obligó a entrar a la universidad. Y si ellos no me llevaban al propedéutico, yo no iba a clase. O sea, yo fui una adolescente muy rebelde porque siempre tenía una personalidad muy grande. No necesariamente clara qué era lo que quería, pero yo sabía que yo quería ayudar a la gente. Y psicología siempre estuvo como de fondo cuando yo contemplaba las carreras. Pero yo nunca hice una prueba vocacional. Yo nunca hice, o sea, sí hice el ejercicio de, bueno, ¿dónde te ves 5, 10 años, 15 más adelante? Y todo esto, que mi papá sí me ayudó mucho, pero estaba muy diseñado a lo que él quería de mí, no lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces comencé una carrera que él quería que yo estudiara, que fue administración. No pude, porque además tengo una cantidad de cosas que volteo los números, las letras, son un desastre. Y cuando yo paso a psicología, yo digo, yo lo voy a hacer a mi ritmo. O sea, yo voy a hacer esto a mi ritmo, a mi manera de ser, esta es mi carrera. Y entonces tomé control de mi carrera y para yo poderme pagar la carrera, porque mis papás no estaban de acuerdo con que yo me cambiara de carrera, y yo que conozco a mi papá, yo sabía que él me iba a decir que no me iba a pagar la carrera. Entonces yo comencé a trabajar en un preescolar, pero llegué al preescolar por providencia. O sea, eso fue puesto en mi camino. Yo siempre he sido muy conectada con lo espiritual y el universo y la providencia. Y siempre le dije, bueno, dime por dónde yo voy y yo voy. Terminé trabajando en un preescolar y el primer año tenía un niñito que era muy complicado. Era un niñito que estaba sumamente etiquetado. Y ese niñito me obligó a poner en práctica estrategias que estaba aprendiendo en la universidad. Y fue cuando yo dije, más gente tiene que saber estrategias de psicología positiva en práctica. Porque en teoría hay muchísimas cosas, pero en la práctica, ¿cómo lo aterrizas? Y yo soy buena en la práctica. La teoría y qué letra, todo eso, cero. O sea, raspada la materia.
pero en la práctica sí. Entonces yo comencé a trabajar en el preescolar y yo decía, yo tengo que hacer más de esto. La gente tiene que saber más de esto, tienen que haber más niños que aprovechen esto. Y mi mente siempre fue, tienen que haber más, o sea, se tienen que aprovechar más niños de esto. Y pasé de un niño un salón a un salón completo y después se me dio la oportunidad de dirigir un campamento. Okay. Y pasamos de 20 niñitos en un salón a 400 en una temporada. Y fueron varios años, y esa fue mi tesis. Okay. Pero yo me acerco a mi tutora y le digo, oye, tutora, ella era la directora de la escuela de psicología en ese momento. Digo, yo quiero hacer psicología positiva, pero con jóvenes, porque ahora me toca este campamento y yo quiero aterrizar esto aquí. Y ella me dice, Mariana, eso no existe en Venezuela. Oh, qué gran oportunidad. Sí, eso no existe en Venezuela. Y yo digo, bueno, un rato más, un rato menos, no importa, dale, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ella me dice, lo único que yo puedo hacer por ti es darte acceso al diplomado de psicología positiva antes de yo graduarme. Tú tienes que estar graduado para poder hacer los diplomados, para que tú estudies bibliografía y aprendas sobre qué es lo que es GIRA, porque el desarrollo positivo adolescente es la rama del trabajo con adolescentes de psicología positiva y una mezcla entre psicología positiva y psicología evolutiva, pues, o sea, la etapa como tal. Y yo le dije, ok, hice los 2 diplomados, fueron 6 meses diplomados, me comencé a leer todo y me convertí en experta en desarrollo positivo adolescente, o sea, validé la escala de Estados Unidos, pero todo lo hice yo sola. Era como una chispa, o sea, es como algo interno, como que, bueno, ¿cuál es el siguiente reto? Bueno, hay que hacerlo, ¿cómo se hace? Me busqué personas que me ayudaran y era siempre como esa necesidad de, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, mi mente siempre fue, más niños se tienen que beneficiar de esto y en mi sangre nosotros tenemos una familia llena de emprendedores. Entonces, para mí nunca fue como una opción sentarme en una oficina todos los días. O sea, yo sabía, a los 15 años cuando me sentaron, ¿dónde te ves tus 5 o 10 años? Yo sabía que no era en una oficina. O sea, punto. Yo tenía todos los días que hacer algo diferente, tenía que hacer algo motivante y sabía que me tenía que llenar. Entonces yo dije, bueno, terminé en campamento, a mí me encanta la naturaleza, pero ¿qué hago después? Eso es solamente en vacaciones. Entonces ahí fue como se fue creando esta idea, también el hecho de yo poder tener mi propio ritmo de trabajo, mis propias, o sea, tener control sobre mi vida me daba mucho impulso a tener mi propio proyecto. Young Leaders of the Americas Initiative, o la Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas, capacita a jóvenes empresarios del hemisferio occidental para impulsar el pleno desarrollo económico de la región. Si quieres conocer más, visita wildlife.state.gov. Tú puedes ser el próximo fellow. Ahora, yo veo aquí, en todo esto que me estás contando, por supuesto, un proceso de creación. O sea, cuando te dicen, esto no existe en Venezuela, ya ahí comienza la chispa de Mariana a decir, esto hay que crearlo, esto hay que hacerlo ocurrir, ¿no? Y justamente por allí va encaminada las preguntas que quería hacerte. ¿Cómo se da ese proceso creativo en tu mente? Ya que me dices que, bueno, hay otras personas más encargadas en el área operativa, pero tú estás más en el tema creativo. ¿Cómo se casa la creatividad con tu proyecto de la burbuja? Van de la mano. O sea, es lo que tú decías antes, es resolverle un problema a alguien. O sea, mi mente, en mi ser, siempre he tenido como el objetivo de ayudar a las personas a ser felices. O sea, yo siempre he querido que la gente sea feliz. Y yo te voy a ayudar a que tú llegues para allá. ¿Cómo se busca? A través de la conexión contigo mismo y todas estas cosas, pero también necesitas herramientas. Y a mí me gusta mucho la educación, me gusta que tú sepas lo que estás haciendo y cómo se hace, cuáles son las mejores prácticas, no es una cosa esotérica, o sea, investigación validada con ciencia, ¿sabes? Y que no es dibujo libre, como yo siempre digo, que la creatividad se suele asociar como que no, tú fluyes, no, hay ciencia detrás de esto. No, hay mejores prácticas, hay estructuras, hay todas estas cosas, pero ¿cómo las aterrizas a tu entorno? Correcto. En Venezuela creo que una de las ventajas que tenemos es que no hay nada. Y como no hay nada, tienes chance de hacer muchas cosas. Sí. El tema con el desarrollo positivo adolescente es que es muy nuevo y no hay desarrollo positivo adolescente oficialmente en muchas partes del mundo. Entonces realmente no fue, yo voy a crear esto para Venezuela, sino yo voy a crear esto para Latinoamérica. Interesante. Entonces sí, ha sido un reto muy grande, pero para mí siempre ha sido cómo le resuelvo yo este problema a las personas que tengo alrededor. En el momento que yo creé la burbuja, surgió inmediatamente la necesidad, por ejemplo, de atender a los papás y a los colegios en simultáneo.
Entonces yo me enfoqué mucho en el proyecto de adolescentes porque era el que más me conecta, a mí me gustan los adolescentes, me gusta interactuar con ellos y además era el que yo sentía que más se necesitaba. O sea, cuando tú hablas con un adolescente y te dice que está triste, que sus papás no las entienden, que no sabe cómo gestionar acoso escolar, todas estas cosas, tú dices, hay tantas herramientas con las que te podemos ayudar, me concentré ahí. Pero siempre queda en mi mente, ay, qué chévere sería tener esto, qué chévere sería tener esto. Y el qué chévere sería es una lista de planes a futuro, que tú dices, ok, ¿cómo consigo yo gente que me ayude con esto? Creo que ese ha sido uno de los retos también más grandes, el conseguir gente que me ayude con esto. Porque a mí nadie me entrenó para esto. O sea, a ti no te entrenan en emprendimiento, sino hasta ahorita, con proyectos como el tuyo, ¿sabes? Para mí ha sido algo bastante como por donde me lleve el viento, ¿no? Sí, hasta que encontré experimentación y todo ese tipo de cosas, y cambiando. Pero qué interesante conversar contigo sobre esto y ver cómo se da ese proceso creativo de resolución de problemas y cómo vas avanzando en el proceso de experimentación, prueba, ensayo, error, que al final es todo lo que implica el proceso creativo. No es dibujo libre, definitivamente. Hay ciencia y hay estructura. Mencionas algo interesante. ¿Cómo consigo gente que me ayude con esto? ¿No? Y es uno de los temas que yo quiero conversar en esta serie sobre las alianzas internacionales. Y eso está vinculado también con Wildlife. Pero además de Wildlife, muchas otras ventanas. Y yo te decía antes de comenzar que quizás personas que nos ven se imaginan esto de conectar internacionalmente. Oye, qué cosa tan imposible de hacer. Lo veo como algo demasiado lejos. Y quisiera que nos contaras tu experiencia. Tú has tenido oportunidad no solamente de formarte, sino de hacer proyectos en otros países, en alianzas con personas de otros contextos. ¿Cómo lo has hecho? O sea, puedes tomar un ejemplo y decir, mira, quizás hay un paso a paso o qué sé yo, tú nos cuentas. Yo creo que ahorita cuando hicimos el viaje con Wildlife, a mí me tocó Washington. Y para mí, Washington, D.C. es donde se mueve el mundo. O sea, fue increíblemente poderoso interactuar con las personas que estaban ahí y ver cómo ellos tenían el poder de tomar decisiones que impactaran el mundo completo. Y tú estando ahí y viendo a las demás personas, interactuando con ellas, hablando, yo me entrevisté con mucha gente, traté como de entender y absorber qué es lo que ellos hacen, porque yo quiero ese nivel de impacto, yo quiero llegar a que haya muchos niños que se beneficien de esto, que sea una cuestión internacional. Un día sí, un día no, porque uno sabe, a veces se despierta y no está como tan motivado, pero esa es mi chispa. Claro. Y una de las cosas que me di cuenta es que la gran mayoría de la gente, en verdad, está haciendo lo mejor que puede, pero no estás 100% seguro que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. O sea, nadie sabe lo que está haciendo. El día a día de los emprendedores. Nadie sabe, en verdad, lo que tú estás haciendo al 100%. Sí. Y eso fue para mí tan importante. Tuvimos una reunión con una organización increíble que se llama Amazonas Foundation, donde había muchísimos venezolanos, pero habían de otros países, y estábamos hablando sobre los retos que habíamos vivido, ¿no? Y era como que, wow, esta ciudad, y en verdad el mundo en general, estamos completamente tratando de resolver problemas y hacer el bien. Y cuando tú te concentras en eso, tú vas a encontrar puntos de encuentro con otras personas que también quieren hacer el bien. Entonces, más allá de hacer dinero, porque esto es un negocio y tú quieres tener éxito y quieres tener, o sea, estructura, cuando tú consigues personas con quienes compartes valores, se hace muy fácil encontrar puntos de encuentro. Entonces, me di cuenta de eso. Uno, que la mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que está haciendo. O sea, tú tienes una idea, un concepto, pero al final del día tú no estás 100% seguro. Tú esperas que lo que estás haciendo esté bien. Y más cuando estás creando negocios. Sí. Pero después, cuando tú te consigues gente así, es el no tener miedo a los retos, el no tener miedo a lo que pueda venir. A nosotros nos enseñan que no nos podemos equivocar. Desde el punto de vista educativo, tú tienes que sacar 20. ¿Me explico? Un 18, siempre va a haber alguien que te pregunte, ¿por qué no sacas un 20? ¿Qué pasó? Ya va, un 18 es burda de bueno, y más cuando no estudiaste para el examen, ¿me explico? Cuando nadie te dio un libro que te dice cómo se hace. Claro. Entonces, cuando tú le das esa perspectiva, la tolerancia a la frustración, la flexibilidad, se unen a través de la creatividad y ese es el camino como de salida, ¿no? La creatividad es como la salida a la frustración.
Entonces esto de las conexiones internacionales, expandirse, no es rocket science. No es rocket science, aquí no es que nosotros tenemos un codeguito, un Morse code ahí que tú sabes con quién sí, con quién no. De hecho, yo he intentado... No es que Mariana tiene una agenda oculta, secreta de contactos que sí... Para nada. De hecho, hay muchísimos contactos que tú dices, no sé cómo acercármeles y cómo hacer esto. O sea, no sé cómo encontramos un punto medio. Sí he logrado tener varias alianzas internacionales, que ha sido muy increíble ese proceso, y tengo muchos proyectos en espera también, pero no es a ciencia cierta. Pero te ha tocado, por ejemplo, para quizás aterrizar un poco práctico, hacer contactos por LinkedIn, hacer contactos por redes sociales. ¿Has conectado con gente así de otros lados que dice, mira, wow, se dio? O no sé, algún tipo de experiencia, o un evento en particular donde estuviste y se dio algo. En eventos, hacer el networking en eventos es muy importante, pero conseguir gente como tú, o sea, no necesariamente lo que tú estás haciendo, sino gente que tenga la misma intención que tú, porque tú no necesitas gente que esté haciendo exactamente lo mismo que tú, que es algo que yo pensaba al principio. Sí, todos lo pensamos, la verdad. Claro, y además yo que estoy en un área donde es muy específica, porque mi problema es que es un nicho muy específico que muy poca gente en Latinoamérica lo está ejecutando, entonces somos muy pocos, entonces, pero no necesitas eso. Si tú quieres hacer una aplicación, te buscas a alguien que trabaje en temas de tecnología, si quieres expandir alianzas en temas educativos, te buscas profesores universitarios, o sea, en verdad mi manera de hacer relaciones cambió mucho después de hacer proyectos como estos, como puede ser los de la embajada, los del Departamento de Estado, que te enseñan a que si tú lo quieres, lo puedes lograr. Entonces, sentarte y decir con esta persona, ok, me encanta lo que estás haciendo, ¿cómo podemos encontrar un punto medio? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué te puedo ofrecer yo? Quizás todavía no estamos listos para esto, vamos a esperar unos años, porque también pasa, quizás hay uno que está más avanzado que el otro, y hay uno que no está preparado para dedicarle todo ese tiempo a lo que amerita realmente una alianza, ¿no? Así es. Entonces, por mi lado, yo, por ejemplo, logré tener una alianza con una mexicana, con una empresa mexicana que se llama Minded, que es una muchacha, es una psicóloga que trabaja con mujeres en situación de violencia y las ayuda, o sea, ella tiene su consulta privada con sus psicólogos y una cantidad de psicólogos, pero además tiene una fundación que les da terapia a mujeres que están en situaciones de violencia que no pueden pagar la consulta para poder afrontar toda esta situación de violencia doméstica. En La Burbuja nosotros nos concentramos en adolescentes. Yo no atiendo a las mamás. Y siempre tengo las mamás viniendo y pidiéndome, ay, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Y muchas veces no puedo, porque yo me concentro exclusivamente en trabajar con adolescentes desde el punto de vista de terapia. Entonces logramos hacer ese intercambio en donde primero nos entrenamos mutuamente. Ella nos entrenó a nosotros en perspectiva de género, en todo lo que era violencia doméstica, para nosotros poderlo reconocer. Y nosotros entrenamos a ese equipo en adolescencia y todo lo que es desarrollo positivo adolescente para que ellas puedan dar como un punto de inicio a la gente con la que ellos trabajan. Y además hicimos una alianza donde nosotros les mandamos mujeres que se están divorciando, etcétera, que están en situación de violencia, que no pueden pagar a la fundación, y ellas nos mandan sus adolescentes porque ellos no trabajan con adolescentes. Entonces, fue muy interesante. Una sinergia allí, justamente esos puntos ciegos. Claro, además, ¿cuántos psicólogos no hay? Existen muchos psicólogos, pero ¿por qué con ella en específico? Porque nos sentamos a hablar y dijimos, ok, las dos tenemos un estilo de ver el mundo similar, ¿qué podemos hacer? Y nos sentamos y hablamos, ¿qué talleres tienes tú? ¿Qué talleres tengo yo? ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, yo puedo hacer esto y mis límites llegan hasta acá por X, confidencialidad, exclusividad con algún proyecto, cualquier cosa. Creo que tiene mucho que ver con hablar y saber que quieres comenzar algo. Lo que pasa es que el miedo a veces gana. Sí, fíjate, algo que también yo he descubierto en este camino, donde nos hemos encontrado, es que muchas veces la gente está más dispuesta a ayudar y a colaborar de lo que uno se imagina. Pero justamente el miedo de, mira, ¿será que esta persona que a lo mejor está muy allá arriba, nos parece como que está muy distante, como que no le podemos alcanzar? Y a veces basta simplemente una conversación y decir, mira, ¿qué te parece esto? O un mensaje, o algo, un contacto. Y por eso insisto en esto de las alianzas internacionales, de los contactos con otros emprendedores, con el ecosistema, que al final lo que hay es que ser un poquito atrevido y simplemente tocar la puerta. Y ser muy consciente. O sea, estas cosas, por ejemplo, a mí no me sale natural
hacer amigos con todo el mundo. Yo no soy una persona extrovertida, yo soy bastante introvertida, entonces yo soy muy consciente de que si yo quiero cultivar relaciones, no te estoy buscando por lo que tú me puedes dar, sino estoy tratando de mantener relaciones con las personas que me gustaron, a las quienes admiro por lo que están haciendo. Quizás no es un área en el que yo estoy, pero ser consciente de mandarles un mensaje, de estar pendiente, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado con esto? Publicar también lo que yo estoy haciendo, que ha sido una de las cosas más difíciles. A mí no me gusta compartir mis cosas. Entonces me ha costado mucho compartir en redes sociales qué es lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Entonces creo que ser muy consciente con el hecho de que hacer networking es parte del proceso. Conectarte con personas desde la identidad real de quién eres tú es importante. La autenticidad. La autenticidad, claro. porque tú lees, o sea, a mí se me acerca alguien y yo sé inmediatamente si me está buscando porque necesita algo o porque realmente se conectó con lo que estamos haciendo, ¿no? Y ya cuando uno tiene tanto tiempo interactuando con personas, tú lo ves de lejos. Entonces, cuando hay algo como detrás de eso, uno siente el rechazo. Claro. Entonces, tiene que ser muy auténtico la conexión de realmente querer ayudar y conseguir un punto medio y estar interesado en lo que hacen los demás. Pues. No forzar demasiado tampoco esos temas, ¿no? Bueno, la verdad es que me genera también mucha curiosidad de este último viaje que tuviste. Por allí me enteré de algunas cosas que fuiste como muy activa. Claro, fuiste en otro rol. Ya en este caso no eras fellow, sino que ya eras alumni. ¿Cómo se vive la experiencia siendo alumni? O sea, una experiencia como Wildlife internacionalmente, ya siendo egresado y teniendo además un grupo de jóvenes que están viviendo la experiencia por primera vez. Todos vivimos la experiencia por primera vez. Ah, bueno, sí, de cierto modo, ¿no? Que fue muy loco porque a la misma vez era como que, bueno, ustedes son alumni y todo esto, pero es como que nosotros estamos viviendo esto por primera vez. Estamos yendo a trabajar con nuestros hosts por primera vez, estamos interactuando en el cierre con todos los alumni, o sea, con todos los fellows por primera vez. En verdad fue increíble. O sea, fue un viaje sumamente especial. Uno no se da cuenta de lo importante que es hacer estas cosas hasta que llegas hasta allá. Yo llegué con un nivel de energía, la experiencia de interactuar 100% concentrada en esto, aunque las cosas no salieron perfectamente bien. O sea, por ejemplo, mi host fue un host increíble, pero ya fue mi mismo host del 2020 cuando lo hicimos virtual, pero ya mi negocio había evolucionado y ya no estábamos como en el mismo lugar. Entonces, en verdad, yo no le saqué mucho provecho, más allá de quizás contactos. Además, mi jefa se enfermó de COVID y de las 3 semanas, 2 estuve enferma. Yo no terminé haciendo casi nada. Pero me dediqué a hacer networking con otras personas, a ir a las actividades de los demás, a tratar de involucrarme más. Y terminé en Televisión Nacional, en una entrevista de radio, de televisión. Entonces fue muy loco. A quien no le gusta publicarse mucho en las redes sociales. Sí, sí. Termina en Televisión Nacional en otro país. Sí, fue muy loco. Y además terminé viajando de una ciudad a otra y dije, bueno, ya estoy aquí, ni modo, me endeudo y voy. Y terminé yendo. Pero además, no solamente eso, conocí gente increíble. O sea, llegué a conectar por pura casualidad, estábamos en una parrillada, un barbecue de el host de otro de los fellows, o sea, una cosa como que muy lejana a lo que yo hubiese podido lograr. Y estamos sentados hablando y entonces yo les estoy comentando al host de la parrillada qué es lo que yo hago. Y él me dice, ay, pero yo conozco a esta persona. Y tú sabes de esta persona, ellos hacen justamente desarrollo positivo adolescente, todas estas cosas. Y cuando venimos a darnos cuenta, esa persona que ellos conocen, con el que trabajó 20 años, es el predecesor, el fundador de lo que es el desarrollo positivo adolescente. No puede ser. Y yo me quedé como que tú me estás mintiendo, que yo me estoy sentada aquí contigo, tú tienes 20 años trabajando con este tipo que es increíble, que ha creado como todo este movimiento. Ahí mismo le escribió, sí, estuvimos cenando la semana pasada y quedamos en contacto. Yo estuve a punto, no me dio chance de ir a verlo, pero él me invitó, esta persona hizo el contacto y el señor me invitó a ir para allá a explicarle qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, mi próximo viaje a Estados Unidos me toca ir a Washington a conocer a esta persona. Qué maravilloso. Por una parrillada. Porque dije que sí, para ir a una parrillada, a pasarla bien con los amigos de Wildlife, sabiendo de que vamos a conocernos, qué haces tú. Justamente de lo que yo hablaba en uno de los videos del canal sobre la serendipia. Que hay que estar abierto, justamente, cosas que no estás buscando, pero que ocurren y son maravillosas. Mira, nos queda poquito tiempo, pero quería hacerte esta pregunta que me parece muy cool. Sobre el mundo del emprendimiento, sobre tal vez el desarrollo positivo adolescente, escoge cualquiera de los temas.
¿qué mal consejo escuchas por ahí en tu tema de experiencia que te gustaría reformular o te gustaría refutar? Que a lo mejor gente que nos está escuchando ha recibido esos malos consejos y tú dirías, mira, esta es la oportunidad para reformularlo. Que el avance es lineal. O sea, que tú una vez que lo logres siempre vas a estar escalando. Ujú. No siempre es así. O sea, nosotros como emprendedores tenemos altos y bajos y altos y bajos. Y hay momentos donde tú tienes que tomar decisiones de si te quedas en este emprendimiento o regresas a trabajar o cómo vas a solucionar los problemas que tienes, porque los problemas de los emprendedores son problemas importantes. Ujú. Por ejemplo, yo ya estoy en un punto donde yo tengo un equipo de trabajo Claro. y a mí nadie me entrenó a ser jefa. Y yo en mi vida pensé ser jefa. Entonces te tienes que formar y tienes que aprender todos estos temas legales. Nadie te preparó para eso. Entonces hay días en donde tú estás avanzando y ves Claro. todas estas cosas bonitas y estás muy emocionado, y hay días en donde no quieres trabajar. Claro. Y que ese proceso es parte del proceso de ser emprendedor. Ujú. Y que en ese momento tienes que conectarte con tu razón de por qué estás haciendo esto. Y si no te está funcionando, observar realmente qué es lo que no te está funcionando. Si es un tema de simplemente circunstancias, o tienes que hacer un pivot, un giro como para adaptarte, que es clave para los emprendedores. Pero eso de que el éxito llega de la noche a la mañana, de que esto es así, es mentira. O sea, y que siempre es alto, es mentira. Un día tienes dinero, otro día no. Un día tienes una cosa, otro día no. Pero al final del día, el acumulado de tu éxito, de tu paz mental, viene de los logros que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es lo más importante. La gente cree que esto es súper fácil y ser tu propio jefe es lo máximo, pero tienes que tener muchísima disciplina y eso Sí. se desarrolla. Tienes que tener muchísimas habilidades de comunicación y eso se desarrolla. Tienes que tener tolerancia a la frustración, creatividad y eso se desarrolla. Así es. ¿Y cómo se desarrolla? Poniéndote en situaciones que te obligan a desarrollarla. Correcto. Entonces, es vivir con eso. Y bueno, y finalmente, si hay alguna pregunta que debía haberte hecho y que no te hice, esta es la oportunidad. Si no, bueno, un mensaje final tal vez para los emprendedores que nos siguen en este canal. Creo que el mensaje final que se los puedo dar es que siempre sigan su corazón. Yo sabía a los 15 años que yo tenía una energía interna que me impulsaba a ayudar a los otros. Y en mi casa siempre me estaban tratando de dirigir hacia otro lado, porque no era como muy común. Sí. Y yo siempre supe que eso estaba ahí. Y eso, uno tiene que confiar en eso, tienes que confiar en el instinto. Yo no les puedo decir cuántas veces me han dicho a mí que mis ideas son locas. Y ahorita estoy comenzando una comunidad virtual para mamás de adolescentes. Las mamás no entienden nada porque en Venezuela no existen comunidades virtuales. Y estamos otra vez en ese punto de, tú estás loca, eso no, ¿cómo vas? Y no, lo estamos creando desde cero. Y es siempre confiar en eso. O sea, confía en que tu idea vale la pena y que va a haber alguien que te pueda apoyar. Si no te están apoyando, búscalo por otro lado. Pero siempre hay alguien que va a creer y que te pueda apoyar. Y es confiar en el instinto de que todo va a salir bien. 1.000.000 de gracias, Mariana. Y gracias por estar aquí. La verdad lo aprecio muchísimo. Ay, gracias. Bueno, definitivamente, hablando también se aprende. Este episodio fue presentado por YLAI, Young Leaders of the Americas Initiative, IREX, International Research and Exchanges Board, con la colaboración de Centro Venezolano Americano, Clínica Dental Acopán, Odontólogo Johnny Liendo, Fundación Oasis de Bendición, State Alumni Venezuela y Producciones Sin Límites.